Buen día a todos, los saludo, espero se encuentren muy bien. Aquí les voy a pasar información que nos hace favor de llegar el Instituto Electoral del Estado en base al proceso electoral estatal ordinario concurrente 2020-2021. Esto es en base a que pues todos nosotros somos servidores públicos y para evitar incurrir en alguna falta y no tener el conocimiento pues nos informan que en base al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los servidores públicos pueden ser los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Es su obligación que durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberán suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, de los poderes federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y de cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a los servicios educativos y de salud o las necesarias para la protección civil en caso de emergencia. El blindaje electoral. En la serie de acciones que se implementan durante los procesos electorales federales, locales, concurrentes, de manera preventiva y de aplicación permanente que deben realizar las y los servidores públicos involucrados en la operación de los programas sociales, órganos desconcentrados y entidades de gobierno, conjuntamente con la sociedad civil y las autoridades electorales locales. Ello con la finalidad de que se prevengan que los recursos públicos no se utilicen para fines políticos, electorales, distintos a los establecidos en los programas, en especial en la incidencia del voto. Se suspenderá la propaganda gubernamental y se evitará infringir la normativa penal, administrativa y electoral. Los mecanismos para evitar las acciones que generen presión sobre el electorado es el voto, recordemos que es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Las leyes electorales prohíben que cualquier acto que obligue, coaccione o induzca a la ciudadanía a abstenerse de votar o a revelar por cualquier medio del sentido de voto emitido, intentando o pretendiendo violar la secrecía del sufragio. Está prohibido difundir de manera pública y dolosa noticias falsas en torno al desarrollo de la jornada electoral o respecto de los resultados. Recordemos que el voto es secreto. Al votar, las personas marcan la opción que quieren sin que nadie los pueda ver, pues se hace dentro del cancel. Después se dobla la boleta marcada y se deposita directamente en la urna. Nadie puede emitir su voto con una credencial para votar que no sea la suya o que esté vencida, ni tampoco con fotocopias de ella. Solo las personas con credencial para votar y aquellas que muestren la resolución del Tribunal Electoral que les otorgará el derecho a votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con la credencial para votar, podrán votar el día de las elecciones. Nadie puede saber por quién votamos teniendo una fotocopia de nuestra credencial para votar o anotando en una lista el número de folio de esta. El voto es un derecho de todas y todos los mexicanos y nadie debe obligarnos a presionarnos para sufragar por quien no queremos. Aceptar regalos que no nos comprometen a votar por alguna persona o partido que no queremos o a abstenerse de votar, ya que el voto es un derecho y es secreto. Las despensas, dineros, recompensas, materiales de construcción o cualquier otra cosa que se ofrezcan durante campañas, periodo de reflexión o el día de la jornada electoral, incluso la simple promesa de su entrega o cambio de nuestro voto, no nos obliga a votar por un partido político, coalición o candidatura determinada. La entrega de cualquier material en que se oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato
en especie o en efectivo que implique la entrega de algún bien o servicio se encuentra prohibida para los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, candidatas o candidatos, equipos de campaña o cualquier persona, ya que conforme a la ley, esas conductas se presumen como indicio de presión al elector para obtener su voto. Aquí nos vuelven a repetir que nadie puede amenazar nuestro empleo para que no votemos o lo hagamos a favor o en contra de algún partido político, coalición o candidatura. Ninguna persona o institución tiene derecho a comprar, presionar o condicionar nuestros votos. Los ministros de culto de iglesia y asociaciones religiosas tienen prohibido utilizar las reuniones o actos públicos religiosos con fines proselitistas, inducir la abstención del voto a votar por un partido político, coalición o candidatura, o a no hacerlo por cualquiera de ellos. Si cualquier persona amenaza nuestros empleos para que nos abstengamos de votar o para que votemos a favor o en contra de un partido político, coalición, etc., compra o presiona o condiciona el voto de cualquier tipo de forma, se debe denunciar ante la Fiscalía General de la República, específicamente ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, ya que quien lo haga estará cometiendo un delito. En atentados contra el principio de imparcialidad, condicionar a cualquier ciudadana o ciudadano de forma individual o colectiva la entrega de recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales en dinero o en especie, el otorgamiento, la administración o la provisión de servicios o programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares a la promesa de demostración del ejercicio del voto a favor o en contra de alguna precandidatura, etc., a la abstención de voto o bien a la no emisión del voto en cualquier etapa del proceso electoral para alguno de los mencionados. La promesa, compromiso o obligación de asistir, promover y participar o de dejar de hacerlo en algún evento o acto de carácter político o electoral. Inducir a la ciudadanía a la abstención, realizar o participar cualquier tipo de actividad o propaganda proselitista de logística de vigilancia o análogas en beneficio o perjuicio de algún partido político, coalición, precandidatura o candidatura, o no asistir o cumplir sus funciones en la mesa directiva de la casilla. Punto número 2. Entregar o prometer recursos públicos con dinero o en especie, servidores y programas públicos, dádivas o cualquier recompensa o cambio de alguna de las conductas señaladas en la fracción anterior. Aquí en el punto 3 nos vuelven a reiterar el que se hagan amenazas o condicionar la entrega de recursos, como nos mencionan anteriormente arriba. Igual el suspender la entrega de los recursos que se prometieron o el recoger y retener con amenazas la credencial. Aquí nos mencionan sobre la credencial para votar a cambio de alguna de las conductas electorales señaladas en las fracciones anteriores. En el punto número 6, ordenar, autorizar y permitir o tolerar la entrega o otorgamiento de recursos que conlleven a la promoción y personalización de funcionarios públicos, la promoción del voto a favor de algún partido político, candidato o precandidato, o la promoción a abstenerse de votar, entregar, otorgar o administrar y proveer recursos, bienes o servicios que contengan elementos, y obtener, solicitar la declaración firmada del posible elector acerca de su intención del voto mediante promesa de pago, dádiva u otra similar. Aquí nos vienen recalcando lo mismo por fracciones en cuanto a tolerar que se nos hagan amenazas o autorizar o a utilizar los recursos que se bajen de manera indirecta o directa por otros servicios. Así como emplear medios de comunicación sociales o oficiales en los tiempos del Estado en radio y televisión y que tengan derecho o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet y redes sociales oficiales
para promover o influir de cualquier forma el voto a favor o en contra del partido político y coalición. Comisionar al personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales o permitir que se ausente de sus labores por esos fines, salvo que se trate de ciudadanas y ciudadanos que hayan sido designados como funcionarios de las mesas directivas de casilla, así como ejercer presión o coaccionar a servidoras y servidores públicos para que funjan como representantes de partidos ante las mesas directivas de casilla o cualquier órgano electoral. Cualquier otra conducta que vulnere la equidad de la competencia entre los partidos políticos, coaliciones o aspirantes a través de la utilización de recursos públicos o privados. En las visitas de verificación que realice la Unidad Técnica de Fiscalización a los eventos de precampañas y campañas, se podrá requerir a los organizadores les indique la presencia de servidoras y servidores públicos y darán puntual cuenta de las características de su participación y, en su caso, de las expresiones verbales que viertan, particularmente en el caso de eventos celebrados en días y horas hábiles. Del mismo modo, el verificador autorizado por la unidad realizará preguntas aleatoriamente a los asistentes, a fin de percatarse si se encuentran presentes servidoras y servidores públicos de cualquier nivel jerárquico, en cuyo caso lo asentará en el acta, dando cuenta de las manifestaciones recabadas. Además de los supuestos señalados, el presidente de la República, así como quienes ostentan las gubernaturas, las presidencias municipales, las alcaldías, las sindicaturas y las regidurías y los servidores y servidores públicos en general, incurrirán en violación al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos si realizan cualquiera de las siguientes conductas, a partir de la presente resolución y hasta la conclusión de la jornada electoral, como asistir en un día hábil en términos de la normativa legal o reglamentaria aplicable a mítines, marchas, asambleas, reuniones o eventos públicos que tengan como finalidad promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición, aspirante, precandidato o candidato, o bien a la abstención del sufragio. Dicha determinación no será aplicable para aquellas servidores o servidores públicas que, en términos de la normativa aplicable, soliciten licencia sin goce de sueldo para contender en un proceso de elección consecutiva. En caso de las y los diputados federales que busquen la elección consecutiva y se decidan no separar del cargo, no podrán dejar de cumplir con las obligaciones inherentes al mismo y dejar de acudir a las sesiones o reuniones del órgano legislativo para realizar los actos proselitistas. Aquí mencionan, en base a este punto, que se utilizan recursos públicos, materiales, utilizan medios de transporte, para sus fines, pues igual serán sancionados. En cuanto al informe de labores que rindan las servidoras y los servidores públicos, deberán cumplir con los siguientes parámetros. En ningún caso podrán tener verificativo durante las campañas electorales, veda electoral, inclusive el día de la jornada electoral. De ningún modo pueden tener o conllevar fines electorales. Tampoco han de constituir una vía para destacar la persona del servidor público, ni eludir la prohibición de influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La información debe estar relacionada necesariamente con la materialización del actuar público. Esto es, las actividades informadas deben haberse desarrollado durante el año motivo del informe o bien ilustrar sobre los avances de la actuación pública en ese periodo. Debe ser un auténtico, genuino y veraz informe de labores. Debe tener verificativo dentro de la temporalidad que guarde una inmediatez razonable con la conclusión del periodo anual sobre el que se informa. Su rendición no puede ser en cualquier tiempo ni postergarse a un lapso indeterminado o remoto a la conclusión del año calendario que se informa. Cuando sean diversos las servidoras y los servidores públicos que integran un órgano colegiado, todos tendrán que informar sobre las actividades relacionadas con la gestión pública, ateniente a sus atribuciones dentro de la misma periodicidad y no de manera sucesiva.
La imagen, voz o símbolos que gráficamente identifiquen a quien lo rinden deben ocupar un plano secundario, sin que se sirva la difusión del informe como un foro renovado para efectuar propaganda personalizada que puede influir en la sana competencia entre las fuerzas y actores políticos. Los informes de labores no excederán de los 7 días anteriores y 5 posteriores a la fecha en que se rinde informe. En cuanto a la propaganda gubernamental, tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación y promoción o justificación de algún programa o logro obtenido en los gobiernos locales o federales o de alguna administración específica, abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de la propaganda política o electoral, o bien elementos de la propaganda, así como pueden ser los colores de los partidos, ¿no? Limitar o identificar el nombre de la institución, su escudo oficial como medio identificativo sin hacer alusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos que se relacionen a la propaganda electoral. Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada comicial, la conclusión de elementos visuales, auditivos, imágenes, todo lo que conlleva esto, la promoción de un gobierno, sus logros en el marco de ejecución, entrega de bienes, recursos, programas sociales o cualquier otro mecanismo se considera contrario al principio de imparcialidad y en consecuencia podría afectar la equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre. Para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía durante el desarrollo del proceso electoral, no se suspenderán o darán de baja las páginas de Internet de instituciones de gobierno. Sin embargo, en ellas deberá evitarse incluir elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes, símbolos que conlleven a la veda o implique explícitamente la promoción de algún gobierno o sus logros. Recomendaciones que no se pueden hacer en redes sociales por servidores públicos. Que las y los servidores públicos emitan mensajes a título personal con cuentas oficiales, tengan mucho cuidado en lo que publican en el Facebook. Utilizar el nombre de un servidor público para promocionar eventos, acciones, obras. Siempre se debe utilizar el nombre de la secretaría. Responder a los comentarios de los usuarios con insultos, descalificaciones o faltas de cortesía y de respeto. Difundir en cuentas institucionales fotografías, videos, mensajes o cualquier comunicación de carácter propaganda electoral. Y en su carácter de funcionario público, difundir en redes sociales mensajes o fotografías de contexto político o electoral que puedan influir en la equidad de la contienda. Usar inapropiadamente el nombre y los programas sociales de gobierno a favor o en contra de algún partido o candidato. Publicar información errónea, confusa, contradictoria o de fuentes no identificadas. Participar en actos que comprometan el principio de imparcialidad del gobierno. Usar cuentas del correo electrónico o redes sociales institucionales para registrar cuentas personales en cualquier página externa. Utilizar redes sociales personales en su carácter de servidor público para difundir actividades de naturaleza político-electoral. El Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, aquí nos refiere el artículo 386. Los procedimientos sancionadores se clasifican en ordinarios, especiales sancionadores. Ordinarios se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de procesos electorales. Especiales sancionadores, aquellos que se instauran y resuelven de manera expedita por faltas cometidas dentro del proceso electoral. En el artículo 387 son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este código las autoridades servidores públicos de los poderes locales y órganos de gobierno municipales, autónomos y cualquier otro ente público. Artículo 392 bis son infracciones de las autoridades o los servidores públicos según sea el caso de los poderes locales, órganos y municipios.
la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar la colaboración y auxilio o de proporcionar en tiempo y en forma la información que les sea solicitada por el Instituto. La difusión de cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, inclusive con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud o la necesaria para protección civil en caso de emergencias. Aquí nos marca en todos estos números que el proceso electoral, la difusión de propaganda en cualquier medio de comunicación, la utilización de programas sociales y de recursos, el incumplimiento de cualquier disposición, serán sancionados mediante los códigos. En el artículo 5, tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impondrán además sanciones correspondientes de tipo penal, que se trate la inhabilitación para ocupar un empleo o cargo público. Se impondrán de 200 a 400 días de multa o prisión de 2 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas de precampaña y campaña para que voten y se abstengan de votar por un candidato, partido político o coalición. Igual a los que condicionen alguna prestación, y si el condicionamiento de la propaganda gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, así como que se utilice de manera ilegal los fondos que están reservados para el servicio público. En el artículo 20 se impondrán de 200 a 400 días de multa de prisión y de 2 a 9 años al servidor público de consulta popular que coaccione, induzca o amenace. Igual nos vuelven a mencionar que se condicione la prestación del servicio, que no quiera otorgar licencias, permisos, etc. Esto sería todo de mi parte. Si tienen alguna duda, igual pueden leer con mayor detenimiento. En general es de lo que trata, para que tengamos cuidado de que pues todo lo que se vaya a realizar a partir de que inicie todo este proceso electoral, pues ya sabemos lo que año con año, cuidar. Bueno, ahorita no tenemos el caso de que vaya a haber clausuras o eso, pero pues ya lo hemos experimentado, entonces pues nada más igual seguir teniendo cuidado y pues ahora en especial énfasis en cuidar las redes sociales. Y pues por mi parte es todo, que tengan buen día. Gracias.